Buenos días a todas, a todos, a todes. Yo soy Candu de Sur en Psicología. En esta ocasión les damos la bienvenida al segundo encuentro del Congreso Universitario para el Cambio Social que organizamos en conjunto entre Sur, Córdoba y Lumbre de la UNC, de graduados y graduadas. En el día de hoy estamos en el segundo encuentro donde vamos a estar hablando sobre feminismos y diversidades, un tema muy actual en la sociedad. La idea es hablar un poco de los desafíos de la academia y las instituciones para la construcción de sociedades más justas. Nuestras disertantes del día de hoy son Mariana Gómez, quien va a comenzar este panel. Mariana es doctora en semiótica, magíster en sociosemiótica y licenciada en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es profesora titular de la Cátedra de Psicoanálisis, por ahí muchos y muchas la conocen, quienes estudiamos en Psico. Es investigadora, ¿sí?, del CONICET, coordinadora de programas de estudios psicoanalíticos, ética, discurso y subjetividad. También tenemos como invitada a Dania Mafia, quien es doctora en filosofía, docente de la UBA y de distintas universidades nacionales e internacionales, y además es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Así que cuando quieran podemos comenzar. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse a participar. Mariana, cuando gustes, puedes arrancar. Bueno, agradezco primero buenos días y agradezco mucho la invitación a participar de esta mesa, nada menos que con una referente como Dania Mafia, a quien escucho y sigo con mucha atención. Además, doctora honoris causa de esta universidad. Así que para mí es un honor compartir con ella este espacio. Y también celebró la propuesta de Sur en el sentido del esfuerzo por producir y sostener debates y la posibilidad de reflexionar sobre temas como los que plantea este Congreso. Me interesa entonces hoy producir una conversación con Diana y con el público, haciendo aportes desde el psicoanálisis que nos permitan pensar algunas cuestiones ligadas a las instituciones educativas en las actuales coyunturas del país y de Latinoamérica, y desde una posición feminista. Una lectura, la propia, es decir, desde la teoría psicoanalítica, sobre cómo el psicoanálisis puede ser una herramienta teórica y, por qué no práctica, para intervenir en procesos de transformación en los actuales escenarios. Una teoría que a más de 100 años, si la sabemos leer, ubicar, extraer de ella lo que nos sirva, está a la altura de nuestra época y es de una vigencia tal que demuestra su productividad y su capacidad de reutilizar sus conceptos a favor de lo que se necesite interpelar, leer, analizar, pensar. Voy a partir de una breve viñeta clínica de consultorio relatada por un colega psicoanalista. Este colega recibe por primera vez a un sujeto, un hombre de mediana edad. Ante la pregunta sobre qué lo trae a la consulta, este hombre le dice al analista: vengo por problemas con mi sexualidad y por eso lo elegí a usted porque es hombre. No podría hablar de esto con una mujer. A lo que el analista le pregunta: ¿y a usted quién le dijo que yo soy un hombre? Este breve relato nos introduce en una primera cuestión. En psicoanálisis no podemos dar por sentado nada. No hay supuestos que valgan a priori. Por eso, desde el psicoanálisis nos abstendremos de comprender, imaginar, suponer, empatizar. Más bien se trata de ignorar lo que se sabe. En todo caso, más bien escuchar y tomar a la letra lo que esa persona nos dice, sin juzgar, estigmatizar ni patologizar.
Se trata de ayudar a esa persona a que pueda encontrarse con su propia singularidad, diversidad respecto de los otros, del otro y de sí mismo. Acá me detengo en el título de la mesa, Feminismos y Diversidades, y yo agregaría disidencias. Sabemos que no hay un único feminismo y que las realidades dentro de los distintos movimientos son bien diversas. De hecho, yo estoy hablando hoy aquí como feminista, psicoanalista, académica, blanca, y mi realidad es absolutamente diferente a las feministas, disidentes, afrodescendientes, indígenas, travestis, trans, desocupadas, etcétera, etcétera. Igualmente, en este punto, el significante diversidad nos une a los feminismos y al psicoanálisis. Porque justamente si hay una teoría que busca apartarse de lo estandarizado, de las clasificaciones, de las estadísticas, del para todos igual, ese es el psicoanálisis. En tanto, teoría de la subjetividad del uno por uno. Como dice Éric Laurent, destacado psicoanalista, el psicoanálisis es una teoría del uno, lo uno en tanto lo único, es decir, dice él, lo uniano. Va más allá incluso de lo binario, de lo no binario. El modo de gozar es uniano, único para cada sujeto. Es decir, hay tantos unos como personas en el mundo. Sin embargo, hay algo que nos distingue, que nos hace dos campos diferentes, tal vez, con los feminismos, en relación a los feminismos y sus teóricas, lo social, los discursos sociales, las prácticas discursivas, los movimientos, como por ejemplo Diana, los leen y los encarnan. El psicoanálisis, por el contrario, trabaja con el sufrimiento singular. Se inscriba donde se inscriba esa persona. Ahora, si bien dije que el psicoanálisis es esencialmente no binario, sin embargo, plantea la experiencia subjetiva de una manera que podría sonar un poco así, aunque no lo es en relación al género, pero que ha generado ciertas confusiones teóricas en algunas lectoras y estudiosas. Paso a fundamentar esto. Freud nos enseñó que la vida consciente no es la única vida de cada persona, sino que hay una dimensión que tiene que ver con lo no sabido, lo no dicho, lo que no se recuerda, lo que nunca fue nombrado, que es lo inconsciente. Una especie de continente opaco del que poco sabemos, pero que justamente lo que nos marca nuestro modo de funcionar en la vida, lo que marca nuestras angustias, nuestros síntomas, nuestro modo de gozar y de elegir y de identificarnos. También Freud, hay que decirlo, se sirvió de una idea que toma de la antropología de aquella época, de principios del siglo XX, fines del XIX, que remite a los modos de funcionamiento de las organizaciones sociales, donde en su mayoría se advertía que las cosas se dividían en un conjunto de personas que por un lado dan y otro conjunto que por el otro reciben. Me refiero a la fertilidad en el sentido más biológico del término. Freud toma esta idea en aquel entonces y los símbolos fálicos de las diferentes culturas que representaban esto en aquel entonces, la potencia para fertilizar un cuerpo femenino. Y ubica en ese universo de ideas, en lo fálico, todo lo que se relaciona al poder, a la fuerza, al dador, a la potencia. Estarán pensando ustedes seguramente que si Freud se sirvió del símbolo fálico, de acuerdo a esa época, ¿por qué seguimos sosteniendo este término en psicoanálisis?
intentaré demostrar cómo la dimensión fálica no tiene nada que ver con el género masculino ni con los varones. Y con esto que acabo de decir, y ya tenemos una primera cuestión ubicada, lo fálico no es lo masculino, no es patrimonio de los hombres héteros, ni de ninguna clase de varones, sino que es todo aquello que represente poder, fuerza, agresividad, etc., independientemente de la posición sexogenérica. Y es desde este mismo lugar que voy a avanzar otro poco, que podemos decir que Freud fue feminista, un feminista de su época, claro. Tal vez él no se hubiera nombrado así. Era la época de los primeros feminismos, la de la primera ola del feminismo europeo, aquella que peleaba por los primeros derechos de las mujeres. Pero fíjense que en esa época donde el patriarcado y el machismo estaban en su máximo esplendor, Freud siempre admiró la inteligencia femenina. Como analista, ayudó a las mujeres más que a nadie, una por una, escuchaba su sufrimiento y las ayudaba a soltarse de las amarras de la represión victoriana, de los varones de la familia. Las guiaba en sus tratamientos por la vía de su propia independencia económica, subjetiva, les enseñó y las habilitó también a reconocer el deseo sexual y a permitírselo. Además, como hay casos clínicos que así lo atestiguan en la obra de Freud, las ayudó a reconciliarse con la propia orientación sexual, trascendiendo la época de principios del siglo XX, como les decía. Contrariamente a lo que se pensaba a través de la ciencia de la época, que la homosexualidad, por ejemplo, era una enfermedad. Él, por el contrario, Freud reconoció la sexualidad infantil incluso como un hecho claro y evidenciable. Además, estaba a favor del aborto, en fin, todo eso a principios del siglo XX. Lacan, posteriormente, retoma estos conceptos, estas ideas freudianas y las va a enriquecer. Y le va a dar, además, un plus, otra dimensión a esta cuestión fálica. Va a retomar esta idea y va a expresar muy claramente, a partir de la década de los 70, que lo fálico, como les decía, no es lo masculino, que no necesariamente está del lado de los llamados hombres, como él dijo, y que por el contrario puede ser el modo de funcionar de las llamadas mujeres. El falo será la experiencia subjetiva, lo que funciona entonces como ordenador, como una barrera, una significación, que puede poner freno a ciertas cuestiones como la locura o el incesto, a los abusos sexuales, por ejemplo. O sea, contrariamente a lo que uno cree en lo cotidiano. Pero, por supuesto, es una representación de ser equiparado al pene, por ejemplo. Además, lo fálico para Lacan en aquella dimensión es aquella dimensión que permite acotar, cuantificar, estar del lado de los números, de las estadísticas y del para todos igual. Ahí habría alguna connotación que, bueno, no nos interesaría tanto pensar que para todos es igual la forma de gozar. Pero bueno, de ese lado también podemos ubicar la cosa. Entonces, lo fálico es lo que representa el poder, la acumulación, incluso de dinero, los fetiches. Recordemos que Lacan toma la idea de fetichismo de la mercancía de Marx para ubicar el discurso capitalista, lo que él recorta como discurso capitalista. Y el discurso capitalista se sirve también de posiciones bien fálicas. Decía que había algo del 2 en esta distinción, que no me refiero a lo binario genérico.
porque Lacan va a llamar a todo lo que no es fálico como lo femenino. Y le va a dar una serie de características a eso, lo femenino, que son exactamente lo opuesto a la acumulación y al poder. Para Lacan, lo femenino es lo más singular. Es aquella experiencia subjetiva que está en todos los seres hablantes, sean mujeres, varones, trans, no binarias, etcétera, etcétera. Se relaciona a lo no todo cerrado, a la capacidad de adaptarse a las situaciones. Se relaciona a la escucha, a la sensibilidad, a cierta dimensión en las emociones. Tiene que ver con el no todo, con la no completud fálica, por ende, con lo flexible, con lo no rígido. Ustedes se preguntarán de nuevo, pero ¿por qué tuvo que ponerle el nombre de posición fálica y posición femenina? Si ambas posiciones coexisten en todas las personas, independientemente de su posición sexogenérica. ¿Para qué nos tuvo que complicar y encima exponerse a los enojos y los cuestionamientos de las teóricas de aquella época? Y bueno, sí, podría haberle puesto otro nombre, blanco y negro, amarillo y gris, mesas y sillas, no importa eso. Lo que importa es la idea, lo que contiene. Seguramente Lacan habrá captado algo de lo femenino en las mujeres con las que él estaba, a las que atendió en su consultorio, que lo hizo pensar que ese núcleo, ese espacio inconsciente, resonaba con el modo de sentir y de vivir de algunas mujeres. Y que ese modo de funcionar fálico se parecía bastante al modo de funcionar de algunos varones héteros, y de hecho hay un sintagma famoso que dice, de Lacan, que dice, lo escribe Lacan, la mujer, y tacha con una barra el la, es el la tachado. Pero ¿por qué tacha en este sintagma, en esta fórmula, el la? Lo hace para decir que no existe la mujer como una totalidad, no existe el todas iguales como un conjunto cerrado. Tacha el la para decir existe una por una, todas diversas, todas distintas, así como las pensaba Freud. Así todo, cuando Lacan dice todo esto, al mismo tiempo está diciendo algo más, al mismo tiempo en ese momento. En ese mismo tiempo dice esto que acabo de decir, estos dos tipos de experiencias subjetivas, estas dos formas de sentir la vida en la misma persona, pero también dice hay el goce uno, como hay estas dos posiciones, pero también hay el uno solo. Esta forma de pensar va más allá de la repartición en dos, porque piensa a la persona como un uno singular. Hay un solo modo singular de gozar y de funcionar más allá de lo femenino como opuesto de lo fálico. Y por eso decía, no hay solo dos modos en el sentido de lo binario. Hay tantos modos de gozar como personas en el mundo. Hay infinitos modos de goce. Por eso decimos que la sigla LGTBQ+ o más siempre quedará corta al hablar del modo de gozar, de las elecciones y de las identidades sexuales sexogenéricas. Es cierto que estas dos formas que están, pero hay algo más que eso. Entonces, por eso pienso que algunas teóricas, y con todo el respeto que me merece, tal vez se equivocan al decir que Lacan fue falocentrista, porque si hacemos una lectura atenta de su obra, veremos que nada más alejado de eso. Pero es cierto que hay que leer al último Lacan, no quedarse con el primero, que es el que parece más estructuralista, ese Lacan del Edipo, y bueno,
el que ya conocemos. Incluso este Lacan, el que les digo, el Lacan, el último, el de la ultimísima enseñanza, es el que se inscribe en la segunda ola del feminismo europeo. Podríamos decir, resumiéndolo mucho, la ola del derecho al goce de cada quien. Y Lacan, que conversa con las feministas de su época, con estos conceptos, se inscribe rápidamente de ese lado. Del lado de la libertad total y absoluta para gozar y vivir como se desee. Por eso Lacan nos enseña al final de su enseñanza que un análisis debe apuntar a ayudar a que cada quien pueda reconciliarse y hacer con el modo y la elección singular algo propio, algo que lo, como digo, reconcilie con la vida. Y si es del lado de lo femenino, mejor todavía, en el sentido de la posición. Casi podríamos decir que arribar a una posición femenina sería deseable. También para los varones heterosexuales. Bien, ¿para qué les quise hablar de esto? Porque esto nos lleva a los desafíos que nos atraviesan respecto de los procesos de transmisión, de enseñanza del saber académico. ¿Cómo podemos posicionarnos? ¿Cómo intervenir desde el lugar que nos toque en las instituciones, en las universidades, etcétera? Por empezar voy a decir con Freud que hay 3 empresas imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. Así lo decía Freud. Esos 3 imposibles. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible gobernar de manera absoluta y desde la lógica del todo, que es imposible enseñarlo todo y que es imposible psicoanalizar a alguien de manera completa. Siempre hay algo que se escurre, que desborda, que no se puede apresar, que no se puede cubrir. Pensemos en las prohibiciones sociales. Cuanto más se prohíbe algo, más la cosa se escapa por otro lado. Así, el síntoma, si lo queremos empujar por la puerta, entra por la ventana. Si prohíbo la marihuana, habrá narcotráfico. Si prohíbo el aborto, habrá abortos clandestinos. Sin embargo, Lacan nos enseña que estos 3 imposibles tienen cierta posibilidad, por lo menos de bordearlos un poco, si los abordamos por la vía del arte y por la vía de la posición femenina. Del lado del psicoanalizar, no hay nada más parecido a un final de análisis que ser un poco un artista de nuestro propio destino. Armar con las piezas sueltas de nuestra vida una nueva obra de arte. Vuelvo a mi viñeta. Mi colega pudo finalmente ayudar a ese señor a soltarse de esas ataduras con las que había llegado a su primera entrevista. Y puedo asegurarles que el haber pasado por la experiencia de un análisis lo reconcilió con sí mismo, con sus elecciones y con su propia vida. Eso es del lado del psicoanálisis. Del lado del educar y del gobernar, tomando estos 3 imposibles freudianos, pienso que la posición femenina es la que puede producir mejores efectos. La sensibilidad, la lógica del no todo, la flexibilidad, el poder salir de las rivalidades fálicas, el poder ponerse al costado de las estadísticas, más bien en el lugar del otro. Y no digo que para que tenga que ser una mujer no importa ni el género, ni la orientación sexual, ni la identidad sexual o lo que sea. Se trata de la posición a lo que me refiero. Tiene que ver con una posición que no clausure el saber, es más bien, como decía antes, estar del lado del no saber, del dejarse enseñar. Ignorar lo que se sabe de manera acumulativa, tal vez un poco la lógica universitaria, sino saber en realidad que no se sabe nada. No podemos saber del sufrimiento de cada persona a quien le dedicamos nuestra intervención, ya sea educativa, política, siempre habrá algo que se nos escapa. Pero me parece que desde una posición femenina nos acercamos un poco más a que lo imposible se vuelva un poco más posible.
La verdadera posición femenina tiene una particular relación con el otro que escapa al individualismo de las actuales masas. Cuando decimos de servirnos de lo femenino, por supuesto, no es sin la objetividad y el pensamiento y la racionalidad que también está en las mujeres, por supuesto. Una última cosa. Lacan inventó un neologismo que era astudados, está así traducido del francés, astudados, no está en el diccionario esto, que en francés podría traducirse como estudiantes estupidizados. Lacan instaba a aquellos estudiantes del Mayo francés a abandonar ese lugar estupidizado, porque allí es donde cae la educación vacía, donde se hace imposible nombrar y, por supuesto, ubicar algún efecto de formación clara. Entonces, como psicoanalista y feminista, me gusta estar más del lado de la docta ignorancia, podríamos decir, para desde allí pensar cómo construimos una universidad más justa, más inclusiva, más femenina, capaz de atender las diferencias, las diversidades y las disidencias. Bueno, hasta acá lo mío y dejo el lugar a Diana, a quien deseo escuchar con mucha atención. Muchas gracias, Mariana, realmente interesante todos los aportes. Diana tiene el espacio. Gracias, gracias Mariana por tu exposición, esa exposición tan amorosa sobre pensamientos con los que podríamos discutir mucho y sin embargo los tratás con justamente esa actitud femenina de conceder que podrían tener otro sentido que el sentido casi literal que han expresado y con el cual entonces han confrontado con mucho del psicoanálisis feminista. Así que gracias por esa lectura amorosa que es un ejercicio de lectura feminista del psicoanálisis. Mi idea era tomar una narración más política porque la propuesta era pensar el feminismo y las diversidades en relación con el cambio social y el feminismo surge precisamente de una incomodidad en relación con el surgimiento del Estado moderno, con el modo de organizarse la sociedad saliendo de una visión sobre el orden social basado en la naturaleza y en particular en la naturaleza de varones y mujeres, en la naturaleza racial, varones blancos, varones negros, varones afrodescendientes, en la naturaleza sexual, hembras y machos, en la naturaleza de edad, personas adultas, niños y niñas, en la naturaleza de clase, personas con propiedad privada, sin propiedad privada, sin bienes. Todo eso entró, eso que naturalizaba el orden social, cuando ocurre la Revolución Francesa, se organiza el Estado moderno, vuelve a instalarse una idea a la que desde el feminismo llamamos androcéntrica del poder. El poder estaba concentrado en un pequeño conjunto de sujetos que desplazan a los demás de la calidad de ciudadanía. Esos sujetos eran varones, desplazando a las mujeres, blancos, desplazando negros indígenas, adultos, desplazando a infancias y vejeces, propietarios, desplazando pobreza, con lo cual ese contrato social, ese nuevo orden de derechos presuntamente universales se transforma en un privilegio de unos sujetos sobre todos los demás. Y en particular una permanencia en la naturalización del orden de lo privado. Hay un orden público que se instala con el Estado moderno, el Estado es la institucionalidad de lo público, y un orden privado donde la institucionalidad es la familia, pero una familia que no va a tener un nexo político, va a tener un nexo amoroso, un nexo de cuidado, todo lo cual está a cargo de las mujeres, el orden doméstico y de cuidado, y donde permanecen esas jerarquías que habían sido disputadas en lo público, donde el varón sigue siendo superior a la mujer, los adultos a los niños y niñas, y por lo tanto, y todos ellos, todo ese orden privado
fuera de la ciudadanía. Ahí surge el primer feminismo. El primer feminismo impugna que no se hayan considerado las relaciones de poder dentro del ámbito de lo privado y del ámbito de la familia, y también impugna el hecho de que las mujeres no pudieran ingresar a la ciudadanía, fundamentalmente en dos aspectos: el derecho al estudio y el derecho al voto. Tenemos esa idea del feminismo del siglo XIX como un feminismo sufragista, pero era un feminismo que también peleaba por la educación de las mujeres. De hecho, el primer texto que podríamos considerar de filosofía política feminista es la Vindicación de los Derechos de las Mujeres, de Mary Wollstonecraft, en Inglaterra, 1792, 93, por ahí, no recuerdo la fecha fija, pero era aproximadamente en esa fecha. Vindicación de los Derechos de las Mujeres, una defensa del derecho a ingresar en el ámbito de la educación, a ingresar en el ámbito de lo público, advirtiendo que las mujeres ingresan a un ámbito que está diseñado para un pequeño conjunto de varones privilegiados, con ese formato y con esas reglas. Entonces, las mujeres ingresamos como invitadas de segunda, así como muchos varones subalternizados también, y esto siempre lo tuvo presente el feminismo. Muchas masculinidades subalternizadas también ingresan como invitadas a un lugar donde solo pueden obedecer las reglas, pero no recrearlas. Entonces no participamos del contrato social, no participamos del pacto social, pero lentamente vamos discutiendo década tras década la posibilidad de ingresar a ese mundo diseñado por ese pequeño conjunto de varones poderosos. Entonces, ¿qué feminismo nos llega a Argentina, pensando en nuestro cambio social, en lo que incide en nuestras formas públicas? Nos llega el feminismo de fines del siglo XIX a través de la inmigración europea, fundamentalmente las feministas anarquistas y las feministas socialistas. El feminismo anarquista y socialista son esos primeros movimientos que van contagiando a las mujeres en Argentina, uniéndolas en reclamos. En el caso del anarquismo, por los derechos, fundamentalmente por los derechos laborales y la libertad sexual. Recordemos esa revista maravillosa que tenía como lema ni Dios, ni marido, ni patrón. La idea abstracta, ni Dios, ni marido, ni patrón, esas tres figuras muy patriarcales en su aspecto, en realidad deberían ser deconstruidas pensando que no necesariamente un Dios es vengativo, no necesariamente un patrón es explotador, no necesariamente un marido es violento. Era una afirmación en contra de la explotación, de la violencia, de la arbitrariedad, del aspecto vengativo hacia quien no se somete a la regla, pero encarnado en esas figuras masculinas. Por lo tanto, podríamos pensar, y de hecho el feminismo lo ha hecho durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, otras formas de religiosidad y de espiritualidad, otras formas de pareja y de vincularidad y otras formas de relaciones laborales más sensibles a todo ese ámbito de cuidado que constituye, quiero decir, un núcleo ético muy importante del feminismo de finales del siglo XX. La ética del cuidado, la ética de la responsabilidad va también a redefinir algunas cosas sobre las cuales, bueno, tendríamos que tener con Mariana otros tiempos para dialogar sobre esto, definir otras formas de autonomía, una forma de autonomía que no es singular y cerrada en la singularidad, sino algo que se llama autonomía relacional, algo que tal vez, si Freud lo hubiera comprendido, le habría permitido finalmente comprender qué quieren las mujeres o cuál es el Edipo femenino, algo que se llevó como inquietud, era un hombre muy brillante realmente y muy abierto a repensar su teoría, cosa que poca gente hace, abierto a repensarla y a reescribirla en función de la experiencia. Probablemente si hubiera vivido 20 años más, habríamos estado conversando sobre algunos de estos conceptos. La idea de autonomía relacional desde el punto de vista ético y también político, es muy importante. ¿Cómo pensamos la sociedad? ¿La pensamos como un conjunto de individuos aislados que hacen contratos? Esta es la idea liberal. La idea liberal es la idea de individuos aislados que hacen un contrato. La idea comunitaria es la idea de una comunidad de sujetos donde se singularizan algunos, se singularizan a partir de todos sus enraizamientos identitarios. Cuando nacemos ya nacemos con
una corporalidad, con un color de piel, con una lengua materna, con una orden social. Todas esas cosas son enraizamientos identitarios y, sin embargo, logramos singularizarnos como una especie de trabajo. Cuanto con más libertad lo hacemos, mejor resulta, más confortable para nuestra propia subjetividad, pero sin perder nunca la vincularidad. Entonces, no pensemos la singularidad como algo aislado, ni la autonomía como una separación. Esta idea de la autonomía como separación e individualidad es parte del orden que el feminismo va a discutir. Para mencionar algunos momentos clave, por supuesto, el socialismo defendía el derecho al voto, es el feminismo sufragista característico del siglo XIX, pero cuando se discute el derecho al voto en nuestro país en los años 40, en el año 47 sale la ley del voto para las mujeres, del voto femenino. Previamente había una ley, la ley Sáenz Peña, llamada Ley del Voto Universal. Este es un efecto muy interesante. Esa ley, llamada del voto universal y obligatorio, no alcanzaba a las mujeres, era solo para varones, sin embargo se llamaba universal. Este efecto de varones que se encuentran en lo público, se ven entre sí y creen que están todos porque están ellos, aunque falten las mujeres, es algo que seguimos viendo en la política. Cuando tanto el presidente anterior como este se reunieron con un montón de varones, representantes de sindicatos, y dijeron, nos reunimos con todos los representantes de los trabajadores. No están todos, faltábamos nosotras y faltaban modos de trabajo que no están reconocidos solo por el hecho de no ser asalariados, como es el trabajo doméstico y de cuidado que realizan fundamentalmente las mujeres. Entonces, esa idea del voto universal no comprendía a las mujeres. En los años 40, Eva Perón toma ese reclamo, un reclamo que venían hacía décadas, desde fines del 19, insisto, las mujeres socialistas y también las mujeres liberales, con la idea de igualdad de derechos y la idea de libertad personal, luchando para que se reconozcan las mujeres esas características que ya en los varones se habían reconocido. Ahora, cuando toma Eva Perón en sus manos el voto, las socialistas y las liberales se retiran porque consideran que esa campaña por el derecho al voto es una manipulación de las mujeres para fortalecer el poder de Perón. Y de hecho el discurso de Eva es un discurso de la mujer detrás del varón, la mujer en el hogar. No es lo que ella hacía, pero es lo que ella decía. Y eso es una cosa que tenemos que distinguir, el modelo de identificación que ofrece la figura de Eva Perón versus el lenguaje pretendidamente disciplinador. Esas dos cosas se están ofreciendo. Entonces, muchas mujeres luchadoras se inspiraron en este tipo de lucha, pero Alicia Moró de Justo, representando ese feminismo socialista, o Victoria Ocampo, representando ese feminismo liberal, se separaron, se opusieron a esa manipulación del voto para fortalecer el poder de un movimiento en particular, de un líder masculino en particular. Esto muestra que la idea de cambio social es una idea que a las propias feministas nos cuesta muchas veces materializar por disputas que atraviesan ese discurso feminista y tienen que ver con los partidos políticos. Si hablamos en este momento de la grieta, claramente vamos a ver representada esa manera de partir la alianza entre mujeres, partirla en muchos debates legislativos, se ve también esto, por las pertenencias partidarias y las exigencias que los líderes varones de los partidos tienen sobre la disciplina partidaria por parte de las mujeres. Sospechan de las feministas justamente por esta posibilidad de que nosotras rompamos el pacto vertical, patriarcal, disciplinado de la obediencia partidaria para establecer esos nexos transversales, esas redes transversales en función de demandas que exceden la disciplina del partido porque son demandas desde precisamente el movimiento de mujeres o feminista. Quiero mencionar algunos hitos en relación con el movimiento de mujeres, que como digo lleva muchas décadas. Uno tiene que ver, por supuesto, con el feminismo en la década del 70. La década del 70 del siglo pasado fue una década de muchas dictaduras, pero también de muchas resistencias políticas, incluso resistencias partidarias. Y también fue un momento de organizaciones armadas y las mujeres participaron
de esas organizaciones armadas, participaron de la resistencia en los partidos políticos, participaron del debate feminista separado de los partidos políticos, porque los partidos, incluso los de izquierda, eran y siguen siendo muchas veces tremendamente misóginos. Entonces, muchas mujeres armaron redes feministas por fuera de esas experiencias políticas de tipo partidario. A mí me toca, digamos, por una cuestión etaria y por los modos en que uno va tomando conciencia de cierto tipo de luchas, ingresar a las convicciones del feminismo a fines de la década del 70, ya con un debate dentro del movimiento de mujeres, un debate sobre el retorno de la democracia y sobre las demandas que íbamos a tener por sobre ese gobierno democrático que esperábamos, digamos, trabajábamos para que finalmente llegara. En ese periodo del comienzo del gobierno democrático, las mujeres entran ya muy articuladas. Hay una multisectorial de mujeres. Esa multisectorial comprendía mujeres de diversos partidos políticos, pero también mujeres intelectuales, mujeres periodistas, mujeres artistas, mujeres académicas, mujeres sindicalistas, mucha diversidad en la composición de eso que se llama multisectorial de mujeres. Era una expresión de que las mujeres estábamos en muchos ámbitos del orden social, ya con convicciones feministas, ya tratando de llevar otro discurso, una cosa muy trabajosa, porque realmente los debates llevan muchas décadas, a pesar de las experiencias recientes a las que me voy a referir al final. Entonces, en este ingreso a la democracia, las mujeres propusimos a las poquitas legisladoras mujeres que había, muy poquitas y escasas, las leyes que queríamos que se votaran en el Congreso, leyes que nos debía la democracia. También en los 80, en el retorno de la democracia, se organizó el primer encuentro nacional de mujeres. Hace poquito celebramos en el Centro Cultural San Martín, donde se había hecho el primer encuentro nacional de mujeres en 1986, los 35 años de ese encuentro nacional de mujeres. Ese encuentro no es que pensaba ser el primero, porque no se sabía que iba a haber otros. Estaba un poco inspirado en experiencias, por un lado, en el encuentro de Naciones Unidas de Nairobi, un año antes, en 1985, donde Naciones Unidas comienza a ocuparse de las mujeres como un colectivo defensor de derechos, y también en ese año 1985 se hace un Congreso Latinoamericano y del Caribe, una mujer ya más radical, recién retornada a la democracia, cuando habíamos tenido un aislamiento tan grande en relación con las lecturas, con los debates, en relación con el propio movimiento feminista de la segunda ola que en los 60, 70 se desarrolla en el norte, al que mencionaba Mariana como en diálogo con Lacan, era un diálogo que en Argentina y en general en América Latina no podíamos tener porque todo el continente estaba sometido a dictaduras, precisamente por ese norte en el cual se debatían los derechos civiles de los afrodescendientes, se debatían el pacifismo en relación con una reacción a la guerra de Vietnam, se debatía el medio ambiente, la ecología, también el feminismo como un movimiento masivo de toma de las calles, etcétera, y también interseccional, porque las mujeres participaban del movimiento por los derechos civiles, participaban del movimiento pacifista, es decir que el feminismo aparece transversalizando otras luchas también, algo que se renueva en nuestro feminismo latinoamericano porque nuestras realidades identitarias son muy diversas y requieren esa interseccionalidad en la consideración de los sujetos. Y al tomar esa interseccionalidad, ese conjunto de identidades y de subalternidades que van rigiendo la vida, el espacio social, los movimientos de cada sujeto, nuestras luchas son también paritarias con otras identidades, porque no nos agotamos como identidad en la identidad de género. Hay muchas otras identidades en las cuales entonces nuestras luchas van a ser mixtas, plurales, etcétera. Tengo acá una listita de hitos del feminismo de los que pueda hablar muy velozmente. Entonces, diría que en los 80 ese Encuentro Nacional de Mujeres marca el inicio continuo, luego, durante 35 años, de una estrategia de trabajo, una estrategia
de diálogo, una estrategia de diálogo político muy distinto al diálogo político tradicional, donde no había antagonismos, donde no se votaba y se anulaba entonces la posición del otro, no había esta alteridad absoluta de soy de este lugar o soy de aquel lugar y por lo tanto niego, borro o desplazo. No había esa idea de poder como un poder acumulativo, territorial, sino una idea de poder como potencia, como capacidad, como el poder hacer, como el empoderarse en el sentido de ser capaz de llevar adelante proyectos colectivos, etc. Ese Encuentro Nacional de Mujeres no tiene una organización piramidal como sí tienen los partidos políticos. Es una organización en red. Cada año se elige dónde se... Yo espero que todas las personas que están acá, las mujeres, porque somos quienes podemos ir a esos encuentros, ojalá los varones hagan encuentros de varones y revisen sus masculinidades allí y elijan otras formas de establecer el poder, pero las que hayan tenido la experiencia de ir a un encuentro nacional de mujeres saben que en cada lugar se elige, cada vez que hay un encuentro, al final se elige la sede del siguiente, que en esa sede se organiza voluntariamente un conjunto de mujeres para organizarlo, que de esa organización surge un diálogo con el poder real, con el ejecutivo, con la gobernación, con el municipio, para poder conseguir el apoyo de las escuelas, apoyos como para que ese encuentro transcurra con algún tipo de respaldo, sobre todo para las mujeres que tienen menos recursos y no pueden pagar un hotel o pagar una comida. Y los temas son temas propuestos por las propias organizadoras y propuestos por las asistentes, es decir, siempre es autogestionado, no tiene una línea partidaria política, se hacen distintas provincias, los temas son temas que van variando y en cada taller no hay una autoridad por tema. En cada taller propuesto, alguien se ofrece para tomar nota, alguien se ofrece para coordinar, que son las dos funciones, pero es funcional, no es que sea una cuestión jerárquica. ¿Quién toma nota y quién coordina el debate como para poder entre todas ir hablando de distintos temas? Eso no quiere decir que no haya defectos en esto. Por ejemplo, hace unos años yo propuse hacer un taller intergeneracional porque veía que había una barrera entre las mujeres, en las feministas jóvenes que iban llegando al feminismo y las que éramos feministas viejas o antiguas, para decirlo más benévolamente, las feministas antiguas, y que no había diálogo ahí. Propuse un diálogo intergeneracional, un taller sobre diálogo intergeneracional y me escribieron en privado diciendo que no le sacara público al taller de aborto. Bueno, digamos que 40 años de luchar por el derecho al aborto me dan autoridad como para decir no estoy vaciando de sentido el derecho al aborto. Luchamos igual por el derecho al aborto, mujeres que ya no estamos en condiciones, no nos va a afectar en lo personal la condición del aborto con chicas adolescentes o chicas muy jóvenes que se ven en esa situación muchas veces de tener un aborto clandestino como parte de su horizonte. Luchamos de la misma manera por derechos que son derechos para nosotras, para nuestras pares, que por derechos que estamos dejando de manera trascendente para que ciertas generaciones no sufran las dificultades que sufrimos nosotras. Los lenguajes son los mismos, los datos en los que nos apoyamos son esos datos estadísticos, etcétera. Están recogiendo lo que subjetivamente, singularmente, generacionalmente estas chicas tienen como problema, como angustia, como barreras. Estamos escuchando sensiblemente a las generaciones más jóvenes. Simplemente esto era lo que me proponía y me sigo proponiendo porque creo que es un puente necesario pensar intergeneracionalmente. Entonces sí hay defectos muchas veces en pensar, bueno, ¿por qué hacer un taller le estar sacando público a otro taller? ¿Qué queremos decir con esto de tener más público? Es tener más ideas, tener más fuerza. Bueno, algunas de estas cosas todavía las tenemos que seguir trabajando. La década del 90 fue una década sumamente importante, no solamente porque finalmente Naciones Unidas declara que los derechos de las mujeres son derechos humanos, 1993, en un congreso sobre derechos humanos en Viena, podríamos decir como la Declaración de Naciones Unidas no es de 1948, sí señor, es 1948, y recién en 1993 se avivaron que las mujeres también teníamos derechos humanos, sí, porque derechos humanos eran derechos de la humanidad y el embajador de la humanidad era el varón. Las mujeres éramos una alteridad con respecto a esa humanidad universal. Ellos la encarnaban, nosotras no. Nosotras encarnábamos lo raro, lo diverso, lo singular, lo femenino, ¿no? Que se separaba de esa
presunta embajada de lo humano. Entonces, derechos que nos afectaban a las mujeres por nuestra condición de mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos, eran una rareza marginal. A los varones no los afectaba. Los varones no abortan, no paren. Bueno, ahora podríamos decir que sí, que hay posibilidades de embarazo, de parto, de aborto, etcétera, por parte de masculinidades. Pero en ese momento, en los años 90, todavía no se hacía este tipo de distinciones, porque en parte tiene que ver con los avances de la tecnología y los avances de la conciencia, es decir, la posibilidad a la vez de pensarse subjetivamente de cierta manera y de expresar en las corporalidades esa subjetividad, muchas veces con el auxilio de la medicina, de la hormonación, de la cirugía, etcétera, que van evolucionando tecnológicamente en relación con la posibilidad de las personas de apropiarse de esos avances. Entonces, los 90 son un momento de toma de conciencia de la universalidad de los derechos de las mujeres. Dos cosas importantes, dice Naciones Unidas. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. No la violencia que también sufren los hombres, la violencia política, la violencia en una guerra, la violencia en una cárcel, la violencia de la tortura, la violencia que sufrimos las mujeres en nuestra condición de mujeres, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros ámbitos a los cuales somos conminadas a encerrarnos, esos ámbitos familiares con esas estructuras patriarcales, son violaciones a los derechos humanos. No hay esta división entre lo público y lo privado tan estricta. Este es un hallazgo, una ruptura de la década del 90 que tiene que ver con el postestructuralismo, con el posmodernismo, con la ruptura de muchos conceptos totalizadores que impacta también en el feminismo. Pensar entonces que lo personal es político, que esas relaciones interpersonales encubren relaciones de poder y por lo tanto son también aspectos de la política, que la política no está solo en lo público, no está solo el orden democrático en esos lugares de representación, sino que en lo privado también puede haber totalitarismo, puede haber violencia, puede haber relaciones de sojuzgamiento, relaciones de tipo político. Los 90 también son la irrupción en nuestro país, mediados de los 90, de las travestis como sujetos políticos. La demanda travesti al Estado como sujeto de ciudadanía, algo que tuve el privilegio de acompañar porque trabajé 20 años con Loana Berkins. Yo era defensora del pueblo y ella era mi asesora, luego fui legisladora, fue mi asesora en derechos humanos, ahora dirijo el Observatorio de Género en la Justicia y hasta su muerte ella fue quien representó la Oficina de Diversidad de Género y de Orientación Sexual. Este trabajo con Loana, donde las dos crecimos, cuando yo la conocí a Loana, ella me dijo soy una mujer, y luego reafirmó su identidad travesti como una identidad no binaria, donde el cuerpo desmiente esa unidad pretendida de una corporalidad de hembra marcada por la genitalidad o de macho marcada por la genitalidad, un género correspondiente a ella, un deseo necesariamente heterosexual hacia un género diferente, al género representado por la corporalidad, y una práctica sexual que acompañaba esa heterosexualidad, en particular las prácticas sexuales que conducen a la reproducción, donde todo eso ordenaba de una manera bastante rígida y sigue ordenando, en buena medida, sigue ordenando el pensamiento más conservador con respecto a cuál es el orden de la sexualidad y cuál es el orden de géneros y cuál es el orden de las subjetividades, de los vínculos. Entonces, ¿qué estaba diciendo una travesti? Le estaba diciendo al Estado, no solo se piensa que mi cuerpo, por tener una genitalidad, tiene una subjetividad determinada y una travesti desmiente con su genitalidad la atribución de femenino ligada al cuerpo, pero con su identidad y su expresión de género la asignación de masculino vinculada con sus genitales. No es una persona reductible al orden binario. Y lo que le estaba diciendo al Estado es, el orden del Estado es un orden binario. No es solo que presuponen que nosotras como sujetos tenemos que adaptarnos, nosotros como sujetos tenemos que adaptarnos. Cuando nos dan una solución habitacional, hay un hogar para mujeres y un hogar para varones. Cuando nos dan acceso a la salud, hay una sala para mujeres y una sala para varones. Cuando nos ponen en la cárcel, hay cárcel de mujeres y cárcel de varones. ¿Dónde entramos las travestis en este binarismo? Claramente no entran, están desmintiendo entonces la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena desde una condición no binaria. Mediados de los 90, esta ha sido una larga lucha y
a la vez están denunciando las formas binarias del Estado, formas de las que apenas incipientemente empezamos a salir ahora, año 2021, con una intensa intervención de muchísimos actores y actrices sociales. Ese momento, también de mediados de los 90, fue el momento de la instalación académica de las áreas de género en las universidades. Todo lo que se hizo previamente se hizo fuera de las universidades. Estudios de la mujer, áreas de historia de las mujeres, después llamadas áreas de género y todavía no llamadas áreas feministas. Yo doy una materia que se llama Filosofía Feminista en la Facultad de Filosofía. Cuando me propusieron y surgió de parte de los estudiantes la iniciativa de hacer una materia que fuera Filosofía y Género, porque había una en la facultad que era Antropología y Género, yo dije, yo les puedo sugerir docentes, yo solo la hago si es Filosofía Feminista. Ya no me interesa trabajar el orden de género, porque el orden de género puede ser tremendamente disciplinador. Aún el orden de diversidades. Recién Mariana hablaba de la posibilidad de seguir agregando este plus, este más, seguir agregando listas a una sigla que cada vez se hace más larga. Cuando yo era defensora del pueblo, entre el 98 y el 2003, cuando empecé a trabajar el movimiento era un movimiento de integración gay-lésbico. Cuando terminé mi función, el movimiento era gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. Un periodo de 5 años. Y faltaba el movimiento queer, faltaba el movimiento no binario. Quiere decir que, en realidad, seguir agregando letras a la sigla, y hay un artículo hermoso de Loana Berkins que cuenta cuánto le costó en la Marcha del Orgullo agregar la T a LG. O sea, la Marcha del Orgullo era lesbianas y gays, que es una orientación sexual. La orientación sexual lesbiana, una mujer que ama a otra mujer o un varón que ama a otro varón, la orientación sexual gay, no implica que no sean personas cis. No se está discutiendo la cuestión cis. Se está discutiendo la orientación sexual. Las travestis discutían la condición cis, es decir, la condición de adaptación de la identidad subjetivamente vivida con aquella asignada al nacer de acuerdo con la genitalidad por la cual se atribuye un sexo. Quienes sentimos subjetivamente la aceptación de este alineamiento somos personas cisgénero o cisexuales. Las personas que no adhieren son personas transgénero. Bueno, gays y lesbianas pueden ser cis, y de hecho muchas veces lo son. Y de hecho, nombrar las orientaciones sexuales de otra manera, Loana una vez me dijo, pegué onda con una torta. O sea, ella, travesti, empezó a tener un enganche con una chica lesbiana. Pegué onda con una torta. ¿Eso qué es? ¿Homosexual o heterosexual? Y yo invito a que pensemos si la palabra homosexual, heterosexual, bisexual no siguen siendo palabras binarias. Es decir, el lenguaje mismo nos obstruye muchas veces nombrar diversidades que ya no están en cajones separados. Yo no acuerdo, también Mariana hizo una distinción entre diversidad sexual y disidencia. Quisiera mencionar eso porque es algo que es muy del siglo XXI. Después de esta impugnación de la heterosexualidad y después de la impugnación del binarismo, aparece una conciencia acerca de que cada una de estas nuevas identidades que van surgiendo tienen sus reglas. Y que quien no se adapta a esas reglas es expulsado de esa identidad, del colectivo de esa identidad. Yo conocí una chica de 17 años que fue a un concurso donde era jurado, yo era diputada y con Patricia Walsh, una diputada de izquierda, éramos jurados en una reina del orgullo travesti, algo que tendría que poner resaltado en mi currículum, por supuesto nos había invitado Loana. La que gana ese concurso de reina del orgullo travesti es una chica que no se había hecho trasplantes mamarios, una chica muy andrógina, adolescente, y no tenía implantes mamarios. Entonces las demás travestis la impugnaron, dijeron que no era una verdadera travesti. ¿Dónde reside la verdad de la identidad? Si estamos pensando en una identidad que impugna el binarismo, que impugna el encierro en categorías fijas, ¿en qué consiste la regla transgredida por una chica que no se había hecho implantes mamarios? Lo que nos dijo, bueno, por supuesto pregunté, porque para una filósofa la palabra verdad brilla así en la oscuridad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué está transgrediendo? No tiene implantes, o sea, no tener modificaciones corporales era algo que expulsaba de la identidad travesti. Entonces yo pregunto,
alguien que siente subjetivamente que pertenece a esa identidad, que por lo tanto entra a una acción en un colectivo identitario y que el resto de las partícipes la expulsan por no respetar la regla. ¿En qué consiste la regla de cada identidad? Y ahí viene la disidencia. La disidencia consiste en no aceptar las reglas que restringen la construcción de identidades. Yo soy una mujer cis bastante convencional en el sentido de que, bueno, soy una mujer heterosexual, casada con un varón, con un hijo y una hija, una cosa, digamos que no la película, pero la foto es bastante convencional, pero profundamente disidente desde mi feminismo con respecto a que haya reglas que restrinjan las vivencias subjetivas o los modos de construcción identitarios. Y entonces no me parece que agregar letras a la sigla, que renovar una taxonomía sea un avance, porque la propia condición taxonómica es lo que nos cierra en nuestras capacidades de multiplicar, de diversificar y de singularizar, como decía Mariana, esas identidades. Solo voy a decir que en el siglo XXI son muchísimos los avances que ha habido, por supuesto los avances legislativos en relación con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, que las feministas fuimos acompañando muy intensamente. Por suerte, en nuestro país el feminismo y el movimiento por la diversidad van juntos, van unidos como movimientos para poder lograr determinados cambios. Pero quiero mencionar como nudos muy importantes el movimiento Ni Una Menos, que surgió en el 2015, porque es el momento en que miles y miles y miles de jóvenes, algunas adolescentes, se acercaron al feminismo. Yo recuerdo en un curso de feminismo, siempre pregunto, bueno, ¿qué es el feminismo? ¿Quién sabe qué es? ¿Cuándo empezó el feminismo? Y una chica levantó la mano y me dijo, empezó en el 2015 con la marcha Ni Una Menos. Y yo dije, bueno, para ella empezó en el 2015 con la marcha Ni Una Menos. Estaba en 5º año del colegio, ahora está en 2º año de la universidad, y el feminismo para ella empezó vivencialmente en ese momento. Hay muchos movimientos que tienen que ver con este periodo de la primera y segunda década del siglo XXI y que tienen que ver con los ciberfeminismos, con los feminismos a través de las redes sociales. Algo que chicas jóvenes que son nativas digitales han manejado como formas de red, como formas de experiencias de comunicación y por lo tanto de encuentro en demandas colectivas, etc. De esos feminismos digitales surge la convocatoria Ni Una Menos, porque en realidad era una convocatoria que se hacía el día 3 de cada mes, pero en el que éramos unas 40 feministas, y de golpe lo toman las comunicadoras, convocan, porque los femicidios habían sido atroces ese mes de junio del 2015, con chicas adolescentes, y entonces en esa convocatoria del movimiento Ni Una Menos, de golpe aparecen 500.000 mujeres en la calle. ¿Cómo se logra eso? ¿Quién era la líder? Los partidos políticos empezaron a preguntar, ¿quién lo dirige? ¿Quiénes son las representantes? ¿Con quién podemos hablar para ver quién podía capturar ese movimiento a favor de alguna tendencia partidaria? Bueno, no nos organizamos verticalmente, es absolutamente plural, como dijo Mariana, totalmente diverso y plural. Por lo tanto, pretender acaparar el feminismo en un partido político es una desnaturalización de por lo menos 2 siglos de trabajo colectivo. No hay tampoco gerentes generales en el feminismo. No hay dirigentes que tengan prioridad sobre otras y que se puedan dar el lujo de no escuchar las disidencias que vienen del propio movimiento. No hay un orden jerárquico por edad, de ninguna manera. La antigüedad no es grado, eso pasa con los militares. Con las feministas no pasa, no debería pasar. Y quiero mencionar como otros ciberfeminismos, No Nos Callamos Más, la denuncia de las chicas a los abusos en el rock. Yo sí te creo, el movimiento de redes en el cual cuando una denunciaba violencia, abuso, violación, otras le decían, contás con mi abrazo y con creer tu palabra, cosas que en la justicia no pasaba, y por eso los scratches y por eso este tipo de movimientos. El movimiento de scratches también tiene que ver con una justicia establecida en las redes porque en la justicia real no eran escuchadas apropiadamente. La marea verde por el aborto, por supuesto. La experiencia de 1 millón de mujeres en una plaza esperando qué hacían los políticos fue un llamado de atención. Y el aborto fue quizás el debate más representativo de lo que es una democracia deliberativa. Es decir, una democracia donde la ciudadanía
interviene expresando argumentos a favor o en contra de las medidas que los políticos van a discutir llevar adelante como representantes. No hubo en la historia de nuestro país otro ejemplo de democracia deliberativa, plural y, por supuesto, donde las mujeres estábamos incluidas, y fue para discutir un derecho sobre los cuerpos de las mujeres. Nunca se habló de los cuerpos de las mujeres en toda la experiencia del Congreso hasta que no hubo ley de cupo. Solo una masa crítica de mujeres pusieron el cuerpo como parte de las relaciones de poder, como parte del debate de la democracia. Entonces creo que por supuesto, hay muchísimos temas en este momento que todavía quedan por resolver. El aborto creo que es un enorme logro, un gran logro, pero quedan como debates actuales. La prostitución, la gestación por sustitución, o sea, el útero subrogado, el alquiler de útero, que va a ser un debate y es muy importante discutirlo desde el feminismo, la pornografía. ¿Hay una pornografía feminista, un post-porno que sea favorable al erotismo de las mujeres? Bueno, el tema pornografía es un debate, el tema, por supuesto, diversidad sexual y disidencia sexual, y el tema de la plurinacionalidad que se ha propuesto ahora para el Encuentro Nacional de Mujeres, que sea encuentro plurinacional, y curiosamente los propios pueblos originarios, las mujeres de los pueblos originarios, dicen no hablemos de naciones, porque la nación es un concepto colonial, por lo tanto, aunque sean muchas y digamos plurinacional, no nos representan nuestras concepciones comunitarias. Muchas cosas para escuchar sensiblemente. Para mí es un momento maravilloso, por un lado, ver concretadas cosas por las que luchamos muchas décadas, y por otro lado, abrirme a un espectáculo formidable, que es esta enorme diversidad de palabras, de ideas, de experiencias que se van poniendo sobre el escenario, se van iluminando en el escenario de este diálogo fabuloso que el feminismo encarna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por la intervención. Realmente un placer haberlas escuchado en el día de hoy. Bueno, nos quedan poquitos minutos, ya estamos finalizando el panel. Nos encantaría un tema para hablar muchísimas horas. Ya no nos quedan minutos por ahí. A mí me gustaría escuchar, yo comenté algo de Mariana, a lo mejor ella tiene alguna cosa que decir, pero a las 12 en punto, las dos teníamos otra actividad, así que no nos queda ya tiempo. Realmente gracias a las dos, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Nos llevamos un montón de cosas de este panel para repensar el modelo de universidades que queremos construir para sociedades más justas, así que realmente muy agradecidos, es un placer haberlas escuchado. En el día de mañana tenemos una charla a las 11 de la mañana sobre educación para el cambio social, donde van a estar invitadas dos decanas de la Universidad Nacional de Córdoba, Flavia y Patricia, de Filosofía y Psicología respectivamente, y Enrico, que es de la Universidad de Uruguay. Así que los y las invitamos también a participar en el día de mañana del panel. Y bueno, nos encontramos en próximos encuentros. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, no sé si se escucha, pero los comentarios del chat están súper agradecidos con las dos. Bueno, quiero agradecer a Diana la exposición, su presentación, todo lo que he aprendido con ella una vez más. Así que bueno, algún día nos tomaremos un vino y conversaremos de las cosas que quedaron para eso, sostener los debates, que es lo importante. Muchas gracias. Hasta pronto.